Amén y amén, amén. Que el Señor les bendiga en esta mañana, hermanos. Por si no le dieron la bienvenida, bienvenido a la casa del Señor. Bienvenido a la casa del Padre. Aquí está el Señor. Aquí es más fácil buscar la presencia de Dios. Muchas veces en nuestros hogares se dificulta buscar la presencia de Dios, pero aquí cuando estamos juntos somos más fuertes. Cuando estamos juntos nos encendemos. Cuando estamos juntos nos podemos apoyar. Y en esta mañana yo quiero que podamos ir al libro de Joel, un profeta menor, Joel, capítulo 2. Saben, hermano, que hemos comenzado este mes sabiendo una cosa, que este es el mes del Espíritu Santo, que este es el mes donde el Espíritu Santo obra con poder en nuestras vidas. No es que los otros meses no lo hagan, pero sí en este mes nosotros hacemos foco, le dedicamos tiempo. Y cuando comenzaba el mes, yo hablaba sobre una promesa y un cumplimiento. En el capítulo 2, de hecho, se dio esa promesa que los 120 esperaban y ese cumplimiento se dio. Y después seguí en la semana, pero en esta mañana yo quiero hablarte de una promesa también, pero quiero hablarte de una condición. Quiero hablarte de la promesa y de la condición de Dios para recibir esa promesa. Y saben que Joel, muchos años antes de que Cristo viniera, de que la iglesia primitiva comenzara, Joel profetizó lo que sucedería en la iglesia primitiva. Y Joel 2:28 habla acerca de esta promesa de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. Y miren lo que dice, yo lo quiero hacer en la Nueva Traducción Viviente. Si alguno lo tiene en otra versión puede seguirlo. Dice Joel 2:28. Entonces, después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes tendrán visiones. Pero lo que me llama a mí la atención, y pueden ocupar sus asientos porque después vamos a seguir leyendo la Biblia. Yo automáticamente cuando leo la palabra de Dios me detengo en cada palabra, en cada línea. ¿Qué es lo que Dios quiere hablarnos? Porque no hay que leer la palabra de Dios velozmente, sino que debemos de detenernos en ella. Y entonces la Biblia dice, entonces, después de hacer todas estas cosas. Y saben que yo me detuve en esta línea, después de hacer todas estas cosas. Y comencé a buscar qué cosas yo debo de hacer. Y sin duda que la promesa de Dios está sobre la iglesia, sobre tu vida, sobre la mía. Dice, el derramamiento del Espíritu Santo será inminente sobre la iglesia. Pero este versículo comienza diciendo, después de hacer todas estas cosas. Y me detuve en esa línea porque antes de recibir la promesa, yo sé que tiene que haber algo antes. Este mismo versículo me está diciendo, antes de que el Espíritu Santo se derrame sobre la iglesia, algo antes tiene que acontecer. Algo antes tenemos que hacer. Dios es un Dios de promesa. Dice la Biblia que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No hay variación de cambio. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero viendo que esta palabra me habla de que yo tengo que hacer algo antes para que la promesa de Dios se dé en mi vida. Hermano, debemos de entender algo. El Espíritu Santo es santo. El Espíritu Santo es santo. Y Él
habita en tu corazón y en el mío. Como lo hemos visto el primer domingo de este mes, la habitación del Espíritu Santo somos los seres humanos, somos nosotros. Más allá de que nosotros vengamos al templo a adorar a Dios, tenemos que venir, porque es aquí donde está el pueblo de Dios. Es aquí donde nos juntamos a adorar a Dios. Es aquí como en el cielo también un día va a pasar que todo el pueblo de Dios, de todas las naciones, de todos los pueblos, de toda lengua, se van a juntar a adorar a Dios. Pero déjame decirte, el Espíritu Santo habita en tu vida, habita en la mía. Y el Espíritu Santo es santo. Y para que Él se derrame, el Espíritu Santo es un don de Dios. Y la palabra don significa regalo, que descendió del cielo y que posó sobre Jesús el primero, y que después posó sobre los 120, y que después continuó la obra maravillosa del Espíritu Santo derramándose en todas las generaciones. Y ese don, ese regalo que desciende del cielo, nosotros no lo podemos comprar, no lo podemos pagar. Es un don de Dios. Es por eso que muchas veces cuando hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo, debemos de saber que nosotros los hombres no podemos dar algo que no tenemos. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo no nos pertenece. El Espíritu Santo es autónomo. Él hace lo que se le place. ¿Por qué? Porque es soberano. Él desciende sobre las personas que Él se le place. Él conoce todas las cosas. Entonces no podemos orar por alguien y darle un don. ¿Por qué? Porque el don es de Dios. Porque el regalo desciende del cielo. Porque el regalo desciende de Él. Entonces cuando hablamos acerca de la persona del Espíritu Santo, Él se gobierna, Él manda, Él dirige. Y Él manda y gobierna nuestra vida de aquellas personas que le hemos cedido el control a Él. Porque también el Espíritu Santo es un caballero. Si usted no le permite, Él no lo va a hacer. Si usted no quiere la bendición de Él, Él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque primeramente yo le cedo el lugar y lo invito a que venga a mi vida. Pero la Biblia aquí en este momento dice el versículo 28, como lo hemos leído, antes de que sucedan estas cosas. Vamos a volver a leer ese texto, porque quiero que en esta mañana nosotros nos vayamos a nuestros hogares con un concepto claro. Dios se va a derramar sobre la iglesia. Y esto es una afirmación. No depende de mí. Dios lo va a hacer. No depende de la condición que tengamos alrededor. Dios lo va a hacer. Lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Yo no dudo de las promesas de Dios. ¿Cuántos creemos en las promesas de Dios? Amén. Yo no dudo de la promesa de Dios. Yo dudo de lo que yo tengo que hacer. Y que en ese momento ahí es donde yo debo de trabajar. Y como cristiano debo de trabajar en esas cosas que sí me pertenecen a mí. Y dice, entonces, después de hacer todas estas cosas. Y mire, hermano, yo quiero que antes de continuar con esa promesa, nosotros vayamos al versículo 12. Y en esta mañana tome la palabra de Dios. Yo, tu vida, mi vida, la iglesia de Jesús, tiene que trabajar en estas cosas. Como dice la Biblia, después de estas cosas, tenemos que trabajar en estas cosas. Y dice el versículo 12, por eso dice el Señor, vuélvanse a mí ahora, mientras haya tiempo, entréguenme su corazón, acérquense con ayuno, con llanto y luto. El 13 dice, no se desgarren la ropa en su dolor, sino desgarren sus corazones. Regresen al Señor su Dios, porque Él es misericordioso y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. Está deseoso de desistir y no de castigar. ¿Quién sabe? Dice el versículo 14. Quizá le suspenda el castigo y le envíe una bendición en vez de maldición. Quizás pueda ofrendar grano y vino al Señor su Dios como lo hacían antes.
Dice el 15, toquen el cuerno del carnero en Jerusalén, proclamen un tiempo de ayuno, convoquen al pueblo a una reunión solemne. Dice el 16, reúnan a toda la gente, ancianos, niños y aún los bebés. Llamen al novio de su habitación y a la novia de su cuarto de espera. Que los sacerdotes, quienes sirven en la presencia del Señor, se levanten y lloren entre la entrada del templo y el altar. Que oren, perdona a tu pueblo, Señor. No permita que tu preciada posesión se convierta en objeto de burla. No dejes que lleguen a ser la burla de los extranjeros incrédulos que dicen, los ha abandonado el Dios de Israel. Hermanos, antes de que la promesa de Dios se cumpla en tu vida y en la mía, yo estoy dispuesto, mi corazón está dispuesto a que la promesa de Dios se manifieste en mi vida, a que el Espíritu Santo una vez más venga con ese río de restauración sobre mi vida. Y en esta mañana, antes de que esa promesa, esa restauración, ese río de Dios venga sobre nuestras vidas, ese río de Dios venga para traer paz, para traer gozo, para traer seguridad, para traer esperanza. Antes de que ese río de Dios venga sobre nuestras vidas, antes de que la promesa de Dios se haga carne en nosotros, la condición debe pasar. Y yo como cristiano debo de trabajar en esa condición. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios está asegurada sobre mi vida. La promesa de Dios está asegurada sobre la iglesia. Pero para mí me queda trabajar en la condición. Esa condición que antecede a la promesa de Dios. Es por eso que en esta mañana la reflexión se llama una promesa, pero una condición. Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Pero antes de que eso suceda, yo tengo que trabajar en la condición que Dios me pone. Y los versículos que hemos leído, la condición de Dios, del versículo 12 al 17, es la petición que Dios le hace a Israel. Es la petición que Dios le hace a su pueblo. Y saben, hermano, que en esta mañana yo creo firmemente que la misma petición que Dios le hizo, le propuso a Israel, es la misma petición, es el mismo deseo, es el mismo encargo que Dios nos hace a nosotros. Y están en estos versículos anteriores. Y la palabra en esta mañana es una palabra confrontativa. Es una palabra que me va a sacar de mi eje, pero me va a sacar de mi eje humano. Me va a mover de mi eje humano, de muchas veces aquella cosa que yo tengo como bienestar, como seguridad humana. Y la Biblia dice en el versículo 2 y 13 que debemos de convertirnos a Dios de todo corazón. Debemos de convertirnos a Dios de todo corazón. Debemos de volvernos a Dios de nuestros caminos a los caminos de Dios. Nosotros anhelamos la promesa del Padre. Nosotros anhelamos estar un día con Jesús. Nosotros anhelamos la venida de Jesús. Pero antes de que esto suceda, hay algo que vos y yo debemos de seguir trabajando. El alfarero sigue trabajando en la vasija. Todavía tu vasija no se perfeccionó. Si se hubiera perfeccionado, ya no estaríamos aquí en la tierra, rodeados de imperfecciones, rodeados de limitaciones, rodeados de muchas veces distracciones. Tu vasija y la mía aún no se completó. Es por eso que debemos de seguir trabajando en ella. Y en esta mañana el Señor nos dice, conviértense a Dios de todo corazón. Vuélvanse de sus caminos, de los caminos nuestros a los caminos de Dios. Hermano, esta palabra es para vos y para mí. Esta palabra Dios nos está hablando. Yo no sé lo que mañana va a suceder. Yo no sé lo que en la semana va a suceder. Pero déjame decirte una cosa. Dios es un Dios sabio.
Dios es un Dios que conoce todos los tiempos. Y qué bueno es que nosotros podamos tener la verdad como nuestro baluarte, tener la verdad como nuestra almohada, caminar en la verdad. Y la verdad es caminar en Dios, volvernos a Él. Debemos de examinarnos cada día si caminamos en los caminos del Señor. Muchas veces nos hemos escudado. ¿Quién no se ha escudado en la frase de que estamos en continuación, que nuestra vida está en completo cambio, transformación, que seguimos siendo transformados, que seguimos siendo cambiados? Es verdad, pero hay cosas que como cristianos debemos de practicarlas. Hay cosas que como cristianos no podemos permitirnos más. Hay cosas que como cristianos debemos de ser firmes y debemos de caminar en la verdad de Dios. Debemos de caminar en el camino de Dios. Debemos de ver lo que Él quiere ver para nuestra vida. Entonces volvernos de nuestros caminos, los caminos de Dios. Volvernos de nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Él piensa de ti? ¿Qué es lo que Él piensa de mí? Nosotros sabemos lo que Dios piensa de nosotros. Y en este libro nosotros lo encontramos. Cuando nosotros leemos este manual de vida, esta palabra que es viva y eficaz, nosotros sabemos lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. No tenemos excusa. Cuando yo abro la Biblia, Dios me habla directamente. Cuando yo abro la Biblia, la palabra viva de Dios me habla. Y la palabra de Dios me encamina. La palabra de Dios me da dirección. Debemos devolverlo de nuestros propósitos a los propósitos de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos? Y es bueno tener expectativa. Es bueno saber lo que vamos a hacer mañana. Es bueno planificarnos. Pero qué mejor es que tú y yo invitemos a Dios a que esos propósitos sean sus propósitos. Que nada, ninguna cosa nos desvíe de los caminos de Dios. Porque el hombre y la mujer lejos de Dios son hombres y mujeres que no están completos. Porque Dios nos hizo para estar con Él. Entonces debemos de invitar a Dios a nuestros propósitos. Que ya mi propósito se vuelva el propósito de Dios. Hermano, tiene que haber una acción interna en mi corazón. Tiene que haber aquí habla de vestidura, dice, no rasguen su vestidura, rasguen su corazón. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa tu corazón. Dios le interesa tu vida. Dios le interesa cómo tú estás. Saben, hermano, que muchas veces un corazón alejado de Dios es un corazón que no vive en el propósito de Dios, que no vive en la plenitud de Dios, que no vive con todas las bendiciones de Dios. Es por eso que Dios está interesado a que vos y yo caminemos por sus propósitos, porque en sus propósitos todas las bendiciones que Él planificó para ti, para mí, se van a dar. Pero si nosotros no caminamos en el propósito de Dios, esa plenitud, esa llenura total no va a poder suceder. Es por eso que Dios nos dice, tiene que haber una acción interna del corazón, no de la vestidura, no de lo externo, no aquellas cosas que la gente ve, sino aquellas cosas que la gente no ve. Al principio Mario hablaba de que en este lugar hay corazones que tienen que ser sanos. Y es verdad, hermano, hay corazones que tienen que encontrar sanidad en Dios, pero debemos de encontrarla en Él. Yo quiero, hermano, una vez más repetirlo. Es Jesús en nosotros. Busquemos en Él. Busquemos en Jesús la fuente inagotable del poder de Dios de transformación, de cambio, de sanidad. Debemos de enfocarnos en Él. Esa acción interna tiene que estar enfocada en Jesús. Jesús nos quiere sanar. Él quiere que nosotros vivamos sus propósitos. Esa plenitud de las bendiciones de Dios sobre nuestra vida. Caminar en la dirección correcta. Qué bueno en este tiempo pedir al Espíritu Santo. Si no sabemos qué decisiones tomar, pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a tomar decisiones. Alumbra mi camino por el cual yo debo andar.
Ayúdame a tomar esta otra decisión. Pero el versículo 16 también habla de la santificación. El Señor apela a que nosotros seamos santos. Al comienzo hemos dicho que lo que habita en tu corazón y en el mío es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es santo. Pero Dios dice, hay que trabajar en el corazón. Hay que trabajar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos alcanzar esa santificación. Y muchas veces hablamos de santificación y pensamos, bueno, vamos a estar allí durito como una estatua. No, la palabra santificación significa que yo me aparto para Él, que yo me dedico para Él, que ahora yo estoy enfocado en Él, que sí soy una vasija en reconstrucción, pero que siempre estoy dependiendo de Él, que siempre estoy diciéndole, Señor, si hay algo en mí que no te agrada, quítalo. Y esa es la santificación progresiva, donde Dios va haciendo cosas en nuestra vida. Debemos de apartarnos de todo aquello que nos aleja de la presencia de Dios, de todo aquello que nos aleja de la comunión de Dios. El viernes yo decía algo, nada es más importante que tu comunión con Dios. Y lo vuelvo a afirmar hoy. Nada es más importante que tu comunión con Dios. Todo aquello que opaque tu comunión con Dios, hermano, no es de bendición. Si hay algo que te quiera alejar del Señor, esas cosas no son de bendición para nuestras vidas. Nosotros debemos de tener el termómetro en nuestras manos y todas aquellas distracciones, todas aquellas cosas que nos quiere alejar de que yo esté en la casa de Dios un domingo como este, 2 horas en este lugar, recibiendo del Señor, recargando nuestras vidas para una semana que se viene, pidiéndole al Señor, Señor, abre la puerta que está cerrada, cierra la puerta que está abierta. Qué bueno es poder estar, hermano, buscando al Señor. Qué bueno es estar aquí con el pueblo de Dios. Pero el Señor nos manda a que nosotros nos apartemos de todas esas distracciones. Vos y yo tenemos la autoridad. Y tenemos la autoridad para apartarnos. Nadie lo va a hacer por ti. Nadie lo va a hacer por ti. Porque el Espíritu Santo ya está en tu vida. Entonces el Espíritu Santo te da las herramientas para que tú decidas. Para que tú decidas abandonar esas distracciones. El Señor nos manda que nosotros podamos purificarnos. Que nuestra mente, nuestro corazón, toda nuestra vida se purifique. Y déjame decirte una cosa, el que lo purifica es el Espíritu Santo. En tus oraciones, acá en este lugar, en tu casa, en tu habitación, pedirle al Espíritu Santo, santifica mi vida, purifica mi mente, purifica mi corazón, purifica todo mi ser. Y el Espíritu Santo lo va a hacer. Saben, hermanos, que la naturaleza nos da ejemplo de santificación, nos da ejemplos de apartarse. Y saben que hay un animal que siempre que hablo de santidad menciono a este animal, es el armiño. Muchos de ustedes quizás en Uruguay no existe este animal, el armiño. Existe en Argentina, por ejemplo. El armiño es un mamífero muy pequeño, es tipo un ratón grande como ustedes lo ven aquí en la pantalla, de color blanco intenso. Ahora, ¿por qué hablar de este animalito? ¿Por qué hablar de este animal que se llama armiño? Porque este animal nos da una enseñanza de vida muy grande. Resulta que este animal, el armiño, es un animal muy limpio, extremadamente limpio. Como ustedes lo pueden ver ahí, es de blanco intenso. Tanto así que se dice que estos animales para ser cazados, aquellas personas que le interesan la piel, dicen que encontraron una forma, solamente una forma de cazar a este animal, porque es muy veloz. Pero estos hombres encontraron la forma de cazar a este animal. Y lo que ellos hacen, ¿saben qué es? Van a la cueva de este animal. Y allí en su cueva, donde ellos habitan, ellos los persiguen hasta allí y van a la cueva del armiño.
y donde el arminio entra en su puerta, le ponen barro, le ponen lodo en esa puerta. Y cuando el arminio está afuera, cuando ellos persiguen al arminio, el arminio llega hasta la cueva, y cuando ve la cueva que está su puerta sucia de barro, el arminio queda inmóvil en ese lugar, no se mueve. Y sabe una cosa, algo que me impacta mucho. Este animal sabe que lo van a matar, pero él prefiere morir antes que ensuciarse. Este animal prefiere dar su vida antes que ensuciarse con ese lodo, con ese barro. ¿Cuánta enseñanza nos deja este animal? Muchas veces vamos a tener que morir a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestra humanidad. ¿Para qué? Para poder vivir una vida del Espíritu. No podemos seguir haciéndole caso a la mente, al corazón. Muchas veces tu corazón y el mío es engañoso más que todas las cosas, como lo dice la Biblia. Pero este animal nos da una enseñanza de vida muy grande. Él prefiere morir antes de que ensuciar su pelaje en esa cueva sucia. Vos y yo en este tiempo debemos de tomar el ejemplo de este animal y decirle al Espíritu Santo, yo quiero santificarme, yo quiero apartarme, yo quiero dedicarme para ti, yo quiero dedicar más tiempo para estar en tu presencia, yo quiero que tú trabajes en mí. Y en Salmo 51:17 dice la Biblia que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo va a despreciar. Cuando vos y yo nos humillamos en la presencia de Dios, cuando vos y yo nos rendimos por completo a la voluntad de Dios, el Señor comienza a trabajar en nuestras vidas. El Señor trabaja en corazones humildes, en corazones rendidos, en corazones que le permiten al Espíritu Santo que gobierne su vida. De otra forma es imposible que Dios pueda trabajar en la vida de una persona que es independiente, que es autónoma, que toma sus propias decisiones sin consultar al Señor. Y muchas veces pensamos, ¿y por qué tenemos que consultarlo? Y déjame decirte una cosa, Dios conoce también tu futuro, conoce lo que va a pasar mañana. Y cuando nosotros integramos al Señor a nuestra vida, el Señor nos ayuda a tomar decisiones certeras, que más adelante vos y yo nos vamos a dar cuenta que fueron las decisiones acertadas. ¿Por qué? Porque le hemos dado paso al Señor para que nos ayude a tomar decisiones. Entonces, en esta mañana hay una condición antes de que la promesa de Dios se dé en nuestras vidas. Muchas veces hemos hablado de la promesa de Dios. Nosotros sabemos que Dios va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Nosotros ya sabemos la promesa de Dios. Es más, le digo, lo que más nos queda en la palabra de Dios son las promesas de Dios. Pero muchas veces obviamos la condición que antecede a esa promesa. Es por eso que no me voy a dedicar mucho tiempo en hablarle de la promesa, porque ya lo hemos hecho y nosotros ya lo sabemos, pero sí hablarle de la condición. Y la condición es la que le mencioné anteriormente. Hay que volverse al Señor. Hay que poner al Señor en nuestros propósitos, que Él sea parte de nuestra vida, que seamos uno con Él, de que el Señor sea lo más importante en nosotros. El Señor se va a derramar sobre tu vida y sobre la mía. Y el derramar de Dios es un derramar de restauración. Es un derramar donde lo que está seco va a cobrar vida. Donde no hay lluvia, el Señor va a hacer llover. Y le hablo espiritualmente, pero Dios también lo puede hacer en lo material. Dios puede reverdecer tu casa, tu familia. Dios puede reverdecer tu trabajo, tu emprendimiento, tu economía. Pero si nos enfocamos en Él. ¿Saben por qué? Porque de nada sirve que Dios haga reverdecer algo si Él no está. No vamos a disfrutar de esas bendiciones si Él no está. Si no, probemos en trabajar
Probemos en invertir tiempo en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestros emprendimientos. Y hermano, déjame decirte que quizás te irá bien, porque no podemos decir lo contrario. Pero después, cuando nosotros llegamos al final del día, pasamos raya, decimos todas las cosas están saliendo bien, pero ahora hay algo que me falta, y eso es el Señor. Pero si nosotros incluimos a Dios en todo lo que hacemos, nosotros vamos a llegar al final del día diciendo, las cosas están saliendo bien, pero aún mejor porque Dios está de mi lado. No solamente lo material está fluyendo, sino también lo espiritual. Siento paz en mi corazón, siento la bendición de Dios en mi vida, siento la armonía en mi casa, en mi hogar. Dios aporta lo que vos y yo no podemos aportar. Porque trabajar tenemos que trabajar, hacer las cosas tenemos que hacerlas, pero hay cosas que no dependen de vos. Y eso es lo espiritual. La restauración no depende del ser humano, depende del Señor, depende de la obra poderosa del Espíritu Santo. Yo quiero invitar en esta mañana a Juan, Gastón, Martín, que puedan pasar a este lugar. Ya estamos terminando, hermano.